calidad de vicepresidente primero de la Fundación Quirón Salud, que somos patronos de la Fundación Edad y Vida. Y ahora comentábamos, yo soy médico internista y el envejecimiento saludable, yo le comentaba a María José Salcedo Camacho, que ahora es la moderadora y ahora introducirá más el tema, le decía que es el santo grial de los médicos que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a la asistencia, ¿no? Encontrar personas mayores y sanas. Dicen que los nacidos en este siglo podrán vivir 100 años y quizá más, pero no sirve de nada vivir tanto tiempo si no es con salud. Y hay muchas formas de promover, conseguir, incluso no diré imponer, pero sí sugerir de forma vehemente cuestiones de salud. Pero todo esto nos lo van a explicar los panelistas. María José, por favor, cuando tú quieras. Hola, muy buenas tardes. Estamos todavía recibiendo, ¿verdad?, a compañeros que se incorporan. Gracias a Raúl por la presentación. Gracias a los coordinadores del evento y a ustedes que están aquí escuchándonos. Vamos a esperar, si no, un minutito, que están todavía, acaban de terminar en el auditorio y se está incorporando la gente que va a acompañarnos en la mesa. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a ir empezando. Tenemos una mesa orientada a promoción y prevención de la salud y a programas innovadores y proyectos innovadores en este aspecto. Tenemos a 3 grandes ponentes que nos acompañan esta tarde. Yo voy a empezar a darles unas pinceladas de lo que vamos a tratar en la mesa de hoy con las diferentes ponencias. Como comentaba Raúl, el envejecimiento es un éxito de la humanidad. Es un logro social y sanitario súper importante. Las generaciones de gente mayor de ahora mismo tienen la suerte de que van a poder tener una expectativa de vida que nunca se ha vivido en épocas anteriores. Estamos en un momento importante de lo que están suponiendo los avances en el incremento de esperanza y expectativa de vida. La esperanza de vida al nacer, según se refleja en la Unión Europea, se está incrementando 2 años por década, desde 1960. Esto no sé qué opinarán, pero es un dato muy importante. Esto, como nos decía Raúl hace un rato, significa que nuestros hijos podrán poner 100 velas en su tarta de cumpleaños. A mí me parece increíble. Y nuestros mayores están sobreviviendo a procesos clínicos de los que años atrás no hubieran salido exitosos. Cada vez tenemos más pacientes o personas, como me decían mis compañeras hace un ratito, que los médicos hablamos de pacientes y ellas hablarán mucho mejor en ese sentido de personas. Pues cada vez están cumpliendo, vemos más personas octogenarias, nonagenarias, y esto es el concepto de lo que hablamos, de lo que es el envejecimiento del envejecimiento, que seguro que ya han oído hablar. Si miramos un poquito hacia el futuro, hacia el 2050, por ejemplo, que queda bastante, ahí, según las previsiones que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, va a ocurrir que las personas mayores de 65 años van a seguir creciendo y por entonces serán casi el 45% de la población, que a mí la verdad es que también, vamos, se te ponen los ojos diciendo es muchísimo. Entonces, claramente, esto va a suponer una presión en los sistemas sociales y sanitarios muy grandes. Por lo cual, porque además como médico no puedo dejar de pensar que, claro, la longevidad más elevada siempre va a condicionar una mayor carga de enfermedad. Entonces, es muy importante establecer cambios
en los sistemas sanitarios y en la sociedad, pues para abordar esto que se nos viene, ¿verdad? Que también hay que verlo con términos positivos. Estamos ahora mismo en lo que la ONU llama el decenio del envejecimiento saludable, que seguro que han oído hablar de este concepto. La Organización Mundial de la Salud promueve, o sea, plantea que se tiene que manejar de una manera diferente el abordaje del envejecimiento y se tiene que manejar de manera diferente basado en una serie de pilares que van a ser unos pilares fundamentales y que varios de ellos vamos a ver reflejados en las ponencias que nos van a acompañar esta tarde. En la primera ponencia vamos a hablar de sistemas sanitarios, de sistemas de salud y de la importancia de adaptar los sistemas de salud a los pacientes mayores, también a los resultados en salud que son fundamentales para este grupo poblacional. Y aquí la primera ponencia va a centrar bastante este foco. En nuestra segunda ponencia vamos a ver a las personas mayores como motores del cambio, expresando las necesidades que son relevantes para ellas de cara a la implementación de programas de salud. Y en la tercera ponencia, otro de los focos importantes va a ser aprovechar lo que nos brindan hoy en día las tecnologías de la información para medir, monitorizar y comprender mucho mejor los parámetros fundamentales de un envejecimiento activo y poder hacer un envejecimiento de lo más óptimo posible. Bueno, sin más, vamos a empezar. Esperemos que estos puntos, pues que sean de todos de interés. Vamos a estar con ponencias que durarán 15 a 20 minutos. Posteriormente intentaremos tener algo de debate y por supuesto, las preguntas que quieran hacer dentro del público. Voy a presentarles a nuestra primera ponente, que es la doctora Ana Bocio, que es la subdirectora general de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña. Ella es licenciada en farmacia y doctora, diplomada en sanidad y tiene una amplia trayectoria docente como profesora asociada en la Facultad de Medicina. También tiene una amplia trayectoria investigadora con diversas publicaciones científicas. Les dejo con la doctora Ana Bocio. Ana, adelante. Muchas gracias, María José. Buenas tardes a todos y a todas. Buena tarde. Yo lo primero es disculpar porque algunas de las diapositivas de la presentación están en catalán, no, la mayoría no, pero algunas están en catalán, pero todo lo que está aquí lo voy a explicar en castellano, con lo cual lo podéis entender igualmente perfectamente. Y bueno, un poco para enmarcar, siguiendo en la línea de lo que comentaba María José, justamente esta semana pasada el IDESCAT, que es el Instituto de Estadística de Cataluña, publicó esta infografía en la que expresaba, ¿no?, que en Cataluña hemos llegado a los 8 millones de personas y cómo estábamos en el año 1987, si me pongo así, me oís igual, ¿no? Es que si no, no veo la presentación, cómo estábamos en el año 87 y cómo estamos en el año 2023, que hemos pasado de 6 millones de personas a 8 millones. Lo más relevante para enmarcarlo en dónde estamos hoy, ¿no?, es que en el año 87 la edad media de la población era de 36,3 años y en 2023 hemos subido a 43,4 años de edad. Y la esperanza de vida, como también comentaban antes los compañeros, ¿no?, estamos en 77 en el 87 y hemos subido hasta 83,6 con una esperanza de vida de prácticamente 5 puntos superior en las mujeres que en los hombres. Y aquí la gráfica de lo que sería la población mayor de 65 años, como también, ¿no?, de una manera también doblada, ha subido en estos últimos años. Con lo cual, otros datos, ¿no?, enmarco un poco lo que comentaba antes María José con algunas gráficas, ¿no?, situadas en Cataluña, pero que son extrapolables al resto de España y a la Unión Europea también. Como veis, actualmente tenemos una población de más de 60 años de aproximadamente el 25% de la población catalana, con lo cual es un dato importante y hay que hacer alguna cosa para evitar llegar a esa edad, ¿no?, de 100 años sin salud. Aquí tenemos uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en el que habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las personas y en todas las edades. Si hablamos de esperanza de vida, estábamos hablando de 83 años, más o menos. Si hablamos de esperanza de vida en buena salud, estamos hablando de 70 años en total,
71 en las mujeres y 68 en los hombres, con lo cual hay 10 años al menos, ¿no? Ahora mismo, o un poco más, que las personas vivimos con mala salud o sin salud. Aquí también otra gráfica que también me parecía relevante compartir con vosotros es la proyección al año 2070, que todavía falta más de lo que comentabas antes, ¿no? Faltan muchos años, pero cómo el índice de dependencia de las personas mayores en proyección desde el 2021 hasta el 2070, esta subida exponencial de dependencia que tendremos en la población de Cataluña, pero ya os digo, extrapolable también al resto de España, ¿no? Con lo cual es urgente y necesario hacer algo para añadir vida a los años, como dice, ¿no?, la década del envejecimiento saludable de la OMS, y poder vivir con una buena salud la mayor parte de nuestra vida. El envejecimiento saludable, aquí pongo una foto que, bueno, pedí permiso para compartirla, que me parece muy relevante porque es un ejemplo de envejecimiento saludable de unas personas que en un proyecto que damos soporte desde Salud Pública en el barrio del Poblenou de Barcelona, que le llamamos la tricicleta, que son personas, empezó con personas con dependencia, pero también se han sumado al proyecto algunas personas mayores, que pueden salir a hacer bicicleta, ¿no?, desde la tricicleta, y para ellas compartían esta foto diciendo el mejor momento de la semana. O sea, esperan compartir, no solo por hacer ejercicio, sino por socializar, estar con otras personas y todo lo que a ellas les aporta compartir este espacio con otras personas de su edad, ¿no? Y aquí un poco también comentar lo que define la OMS como envejecimiento saludable, de proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y la calidad de vida a lo largo de la vida. Es un proceso continuo, con lo cual, si empezamos a trabajar el envejecimiento saludable en el momento a partir de los 60 o los 65 años, ya llegamos tarde. Tenemos que trabajar en promover la salud y en prevención desde todas las etapas de la vida, o sea, empezando a promocionarlo desde la infancia, como quien dice, ¿no?, para promover esos hábitos que nos van a hacer envejecer con una mayor salud. Una cosa que también es importante, que comentábamos antes con los compañeros, es que la salud viene determinada por múltiples cosas, ¿no?, y que el 80% de estos determinantes de la salud se encuentran fuera del sistema sanitario. Y cuando hablamos de salud, hablamos también de envejecimiento saludable, ¿no? El envejecimiento saludable viene determinado, el cómo envejecemos y cómo crecemos, por muchas cosas que están fuera del sistema sanitario. De hecho, el 80% de los factores se encuentran fuera. Dependen de la propia genética o los factores físicos y biológicos de las personas, pero también de esta red, ¿no?, que tenemos a nivel social más cercana de nuestro entorno, del entorno también físico, si tenemos ciudades que son más accesibles, que son más caminables, que favorecen el poder hacer actividad y relacionarnos. Si tenemos, en el caso de las personas mayores, probablemente ya no, pero si tenemos o no tenemos trabajo, viviendas dignas, acceso a la vivienda, acceso a una alimentación saludable, o sea, todo lo que son el entorno que favorece o no que podamos vivir con mejor salud. Por lo tanto, para poder actuar sobre un envejecimiento saludable o sobre la salud en general, tenemos que actuar sobre todos estos determinantes y no poner el foco solo en el sistema sanitario, que al final es un factor más que influye en el envejecimiento en este caso, ¿no? Aquí, para ilustrar esto que comentaba ahora, ¿no?, muchas veces decimos que el código postal es más importante que el código genético. Es decir, dónde vivimos, dónde nacemos, dónde nos relacionamos, dónde crecemos, es mucho más importante que lo que lleva nuestra genética para poder vivir con una mejor o menor salud. En este caso son gráficas un poco antiguas, del año ya hace más de 10 años, seguramente 10 años, pero es lo mismo. O sea, aquí lo que vemos es un mapa de Cataluña en el que en uno de los mapas vemos el nivel socioeconómico por áreas básicas de salud y en el mapa de más para allá vemos la esperanza de vida en estas áreas básicas de salud, con una correlación súper importante del orden de, aquí no sé si se ve o no, pero del orden de 10 años de diferencia de esperanza de vida en unas áreas con 18 kilómetros en la misma ciudad de Barcelona, por ejemplo, ¿no?, de 10 paradas de metro. Eso lo vemos con la esperanza de vida, pero también lo vemos con otros factores, ¿no?, como la obesidad infantil, que no es el caso, pero que también es importante, o otros factores de enfermedades que afectan a las personas. Para marcar un poco lo que se hace desde Cataluña o cómo se enfoca el envejecimiento saludable en Cataluña,
el marco de actuación y de gobernanza es el Plan de Salud, que tenemos el vigente del año 2021 al 2025. Es un plan de salud que tiene una mirada muy enfocada hacia los determinantes de salud, que comentaba ahora, que pone a las personas en el centro y se enfoca mucho en la atención centrada en la persona, es decir, ponemos a la persona en el centro, pero actuamos sobre su entorno y en todas las etapas de la vida, para poder actuar en promoción de la salud, en prevención, pero en todas las etapas de la vida. Y algunas de las prioridades, no están todas, pero algunas de las prioridades que he querido remarcar aquí, de salud o del sistema, que tienen que ver especialmente, ¿no?, con cómo envejecemos o con el envejecimiento saludable, serían, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los estilos de vida y factores de riesgo, que es una de las determinantes, ¿no?, de la salud. El bienestar emocional y la salud mental, que las personas mayores, ¿no?, el tema de la soledad no deseada, de las redes de relación y el acompañamiento que las personas mayores, sobre todo, ¿no?, pues, pueden tener o no. Las desigualdades sociales y de salud, relacionado con los dos mapas que os presentaba antes, ¿no?, de cómo podemos enfocar en acciones que no aumenten más las desigualdades, sino que intentamos siempre hacerlas con equidad y disminuir la brecha, ¿no?, que hay entre las personas más favorecidas o que viven en una situación de más vulnerabilidad. La cronicidad, la complejidad y la fragilidad, que eso sí que va muy relacionado estrechamente con las personas de más edad, ¿no?, y también otras personas frágiles que no tienen por qué ser mayores. La medicación de la vida cotidiana, bueno, seguramente los médicos o enfermeras que estéis aquí conocéis mejor que yo, ¿no?, la polimedicación de la mayoría de personas mayores, que muchas veces se podría evitar con actividades como la que os presentaba al principio, ¿no?, de vamos a encontrarnos con más personas, vamos a hablar, vamos a hacer actividad física juntas y vamos a ver cómo mejoramos, sobre todo la salud mental, que influye mucho en todo el resto de salud, a través de acciones que no sean medicalizar. Y como prioridades del sistema, comentaba, ¿no?, poner la persona en el centro, la equidad y la calidad en la atención de las personas. La perspectiva de género, también importante, también afecta mucho la perspectiva de género en las personas mayores, o sea, no en todas las etapas de la vida, pero también hay diferencias, ¿no?, de cómo envejecen los hombres y las mujeres y qué necesidades tienen unos y otros. Y también la colaboración entre todos los actores, es decir, trabajo indispensable en red para poder actuar sobre todos estos determinantes de la salud que no solo son el sistema sanitario. Por tanto, el plan de salud lo que quiere también es reducir las desigualdades en salud, potenciando la promoción de las personas en todas las etapas de la vida, poniendo énfasis en los colectivos de especial vulnerabilidad, por tanto, personas más frágiles, personas mayores, infancia, e introduciendo la perspectiva de género. Y una de las líneas, de los ejes que tiene el plan de salud, es el de salud y bienestar desde la infancia hasta la vejez. Aquí hay diferentes objetivos, bueno, que ahora no entraré en todo eso porque sería demasiado amplio, ¿no?, pero diferentes objetivos dirigidos a las diferentes etapas de la vida para promocionar, prevenir enfermedades. Desde salud pública, ¿cómo enfocamos el envejecimiento o la salud en general? Las acciones de salud pública van dirigidas en general de promoción de la salud, sobre todo, por un lado, para informar, ¿no?, para poder capacitar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre su propia salud, y eso es igual para cualquier edad, digamos, tanto infancia como vejez, para que tengan habilidades para cuidar su propia salud, pero también tenemos que actuar sobre los entornos y facilitar entornos que sean promotores de salud, que sean entornos accesibles, que faciliten el podernos cuidar y el poder promocionar nuestra salud. Aquí hay una gráfica que, bueno, siempre nos gusta poner, que es la de la equidad, ¿no?, de no damos a todos lo mismo, sino vamos a buscar esa equidad y a hacer acciones que no aumenten esa brecha que comentaba, sino que hagan que todo el mundo tenga las mismas o pueda desarrollar su máximo potencial. Y una cosa que es importante, sin dejar nadie atrás, ¿no?, es todas estas acciones, muchas veces cuando hacemos acciones a nivel más local, acabamos llegando siempre a las personas motivadas, ¿no?, a las personas que siempre se apuntan a todo, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos estrategias para intentar llegar a la población a la que normalmente nos es más difícil llegar? En resumen, se trata de hacer fáciles y accesibles las opciones más saludables. Y eso es el mantra, ¿no?, de cómo podemos trabajar la promoción de la salud en todos los niveles. Uno de los planes o de las estrategias que tenemos en la Agencia de Salud Pública de Cataluña para desarrollar estas dos facetas, ¿no?, de informar y capacitar a las personas y de desarrollar entornos saludables, es el Plan Integral para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, que abarca la mayoría de factores de riesgo
de múltiples enfermedades o de prácticamente todas, ¿no? Las que después se van a cronificar. Y aquí tenemos diferentes ámbitos. En el ámbito de envejecimiento saludable hay un programa específico de envejecimiento saludable que se enmarca sobre todo en el ámbito comunitario y en el ámbito sanitario. Es decir, actuamos desde la capacitación o la formación a profesionales, a realizar información para la ciudadanía y a trabajar con diferentes actores para promocionar esos entornos que sean más facilitadores de salud. Uno de los materiales que tenemos, que es más reciente, ¿no? Es esta guía de prescripción de ejercicio físico para la salud, que se editó en el año 2022, se presentó, y en diferentes capítulos van dirigidos a diferentes situaciones vitales, tanto de enfermedades como de etapas vitales, y hay un capítulo, por ejemplo, específico de personas mayores y dirigido a cómo promocionamos la actividad física o el ejercicio desde los centros de atención primaria en el entorno comunitario, pero hacia prevenir la fragilidad o para personas mayores o para diferentes enfermedades crónicas. Aquí pongo un poco la pantalla para que veáis de la Agencia de Salud Pública de personas mayores. Como os decía, aquí encontraréis materiales dirigidos tanto a profesionales como a ciudadanía, de cómo fomentar este envejecimiento saludable. Y otra de las cosas que también trabajamos desde Salud Pública, pero no solos, sino muchos de los programas de promoción y prevención que se diseñan estrategias que se diseñan desde Salud Pública se acaban operativizando en los centros de atención primaria, que son a nivel sanitario los primeros, la puerta de entrada, ¿no? de la mayoría de personas. Por lo tanto, todo lo que es promoción de actividad física, de alimentación saludable, la prevención de factores de riesgo, desde la atención primaria trabajamos muy mano a mano con Salud Pública, y después también con todo el entorno local, con ayuntamientos, ¿no? Para poder formar o acompañar a que se promuevan esos entornos saludables, y este trabajo en red a través de las mesas comunitarias en las que hay diferentes actores, también farmacias comunitarias, escuelas, centros cívicos de personas mayores, o sea, que podamos trabajar con la propia comunidad para diseñar estrategias o priorizar acciones, en este caso para el envejecimiento saludable, ¿no? Y una de las me sale todo el rato einas, pero no me sale la palabra, de las herramientas, perdón, sí. Una de las herramientas que tenemos o que hemos diseñado desde hace bastantes años para recoger todo esto que llamamos activos para la salud, es decir, todas aquellas cosas que tenemos en nuestro entorno que nos promueven la salud. El enfoque del plan de salud y de salud pública también es enfocarnos en la salutogénesis, no en la enfermedad, sino en la salud, en todo aquello que nos promueve la salud y no que nos evita la enfermedad, esa mirada positiva, ¿no? Y para promover la salud tenemos lo que llamamos los activos en salud. Un activo en salud es cualquier cosa que la comunidad identifica como algo que le promueve salud, que puede ser un parque, un parque urbano, ¿no? En donde hay los típicos aparatos para las personas mayores, que se utiliza y que se reconoce como un activo. Si no se utiliza, no es un activo, es un recurso que está ahí pero que no sirve, ¿no? Puede ser una persona que sea dinamizadora, que sea un líder comunitario, que también puede ser un activo en una zona concreta, o puede ser un museo, ¿no? Que también tenemos algún proyecto en el que utilizamos el arte para promover la salud o prevenir enfermedades, y hay algunos proyectos muy interesantes en Cataluña con personas mayores, específicamente en museos, y todo eso queda recogido en el mapa de activos de salud, que es una página web que está disponible, abierta a ciudadanía, y que además está integrada en la historia clínica de los centros de atención primaria, con lo cual un profesional sanitario puede prescribir, hablamos de recomendación de activos o de prescripción social, puede prescribir un activo comunitario, una actividad de la comunidad, igual que prescribe un medicamento, ¿no? Entonces, esa es la parte de intentar desmedicalizar problemas leves, ¿no? De soledad no deseada, por ejemplo, ¿no? No vamos a dar un ansiolítico o una benzodiazepina, vamos a ver si esa persona se puede integrar en alguna actividad de su comunidad, de su barrio, para poder mejorar esa soledad no deseada. Otra de las líneas que es diferente, ¿no? Pero que también tiene que ver con el envejecimiento saludable y con la prevención de enfermedades en este caso, es la vacunación para evitar, ¿no? Algunas enfermedades. El calendario de vacunación lo tenemos muy incorporado en la infancia, ¿no? Las vacunas que se ponen en la infancia, pero también es un calendario de toda la vida. O sea, lo que queremos remarcar siempre es que es un calendario de vacunación de toda la vida, incluye también las personas de más de 60 años,
que aquí podéis ver, ¿no?, las vacunas que tenemos recomendadas. Algunas son comunes en toda España y otras son específicas, ¿no?, del calendario de vacunación en Cataluña. Básicamente el herpes zóster, el neumococo, la infección del neumococo, la gripe y la COVID, que estas son también universales, ¿no? El herpes zóster, se incluyó la vacunación del herpes zóster en Cataluña para personas de alto riesgo en condiciones de riesgo en marzo del año pasado, y en el mes de septiembre del año pasado se incluyó la vacunación en las cohortes de 65 y 80 años, con la idea de que cada año, ¿no?, esas cohortes se van vacunando, y desde este año también en verano se incluyó la cohorte, o sea, las personas mayores de 90 años para la vacunación del herpes zóster. Es una enfermedad que es muy incapacitante en personas mayores, que tiene una prevalencia importante, y que la vacunación es muy efectiva para prevenir, ¿no?, la neuralgia postherpética o algunas otras incapacitaciones que dan las personas mayores. La enfermedad neumocócica desde el año pasado también se utiliza la vacuna conjugada, Neumo20, y también es una infección que produce diferentes tipos de infecciones y que también puede ser importante en las personas mayores o con condiciones de riesgo específicas. La gripe, que estamos en plena campaña, desde aquí también animo, ¿no?, a difundir la importancia de la vacunación contra la gripe en personas mayores y en personas que tienen condiciones de riesgo específicas. En Cataluña estamos, bueno, en toda España también, ¿no?, la campaña de otoño, que incluye la gripe y la COVID, para vacunar ya con las dos vacunas al mismo tipo de población. Y este es el último cartel de la campaña de vacunación de otoño que hemos, bueno, unos marcianitos, ¿no?, la mejor defensa es un buen ataque, y aquí incluye la gripe, la COVID y el virus respiratorio sincicial, que no entra en personas mayores, pero que estamos empezando a poner también en Cataluña en los recién nacidos, para evitar también todas las broncolitis y todas las complicaciones. En el tema de las vacunas es importante, ¿no?, difundir toda la importancia del calendario vacunal para toda la vida, o sea, cambiar ese concepto de calendario en infancia y resaltar la importancia de la vacunación de las personas mayores. Intentar buscar estrategias para llegar, para informar, ya sea con SMS, con cartas, ¿no?, se envían desde el centro de atención primaria, de oye, que te toca vacunar de la gripe o de la COVID, o puedes pedir cita, para poder facilitar que las personas se vacunen. Y en resumen, porque así no me alargo más ya, un poco para destacar los puntos más clave, ¿no?, que consideramos también desde el ámbito de salud pública, que son importantes para el envejecimiento saludable. Esta diapositiva está en catalán porque está extraída de la jornada PAS. El PAS es el plan que os comentaba antes de la estrategia de alimentación y actividad física. Cada 2 años se hace una jornada técnica con expertos, y cada 2 años, o sea, un año consecutivo, se hace una jornada abierta a profesionales para tratar diversos temas. Y uno de los temas que siempre se abordan en la jornada, sobre todo técnica, es el envejecimiento saludable. En el año 2021 se hizo la última jornada técnica, ahora estamos preparando la del 2023, y las conclusiones que salieron de aquella jornada técnica y que enmarcan perfectamente lo que os he ido comentando hasta ahora, y las prioridades que tenemos en envejecimiento son las que están en esta diapositiva. Analizar el contexto e integrar todos los recursos, es decir, conocer muy bien nuestras comunidades y saber qué tenemos en la comunidad que pueda favorecer el envejecimiento, en este caso. Adaptar las intervenciones a las necesidades de cada comunidad y de cada territorio. No podemos hacer lo mismo en Barcelona. Bueno, en Barcelona tiene barrios muy diversos, ¿no?, en el barrio de la Mina que en el barrio de San Gervasio, para los que conozcáis Barcelona, ¿no?, las estrategias tienen que ser diferentes y adaptadas a cada territorio. La participación de las personas mayores, que también comentaba antes María José y que Ana seguramente nos explicará más, ¿no?, en la toma de decisiones y en el diseño de las intervenciones que desde la administración o desde diferentes ámbitos hacemos conjuntamente, ¿no?, para su mejor salud. La detección precoz de la fragilidad y la prevención de la dependencia y la discapacidad, súper importante. De hecho, esta jornada PAS del 2023 queremos enfocarnos en la prevención de la fragilidad desde el ámbito comunitario. Desde la atención primaria ya se está trabajando más ampliamente, pero desde el ámbito comunitario con otros actores. Sensibilizar sobre el edatismo, también la discriminación por causa de edad, que también, ¿no?, tenemos
muy integrada, aunque no la seamos conscientes, pero tenemos integrada nosotros mismos y las propias personas mayores, ¿no? De yo esto no puedo porque ya no me toca, yo, ¿no? Y cómo discriminamos en la sociedad por el hecho de ser mayor, y también hay que sensibilizar tanto profesionales como a ciudadanía sobre el edatismo. Reducir la brecha digital, que también es un problema, ¿no? En algunos casos, de personas que no tienen acceso a... Cada vez vamos más a las tecnologías, y sí, está muy bien y es muy necesario, pero tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo acceso y hay que minimizarlo. Y promover el diseño de ciudades o de entornos que sean lo más saludables y salutogénicos posible, ¿no? Con otros actores, sobre todo mucho con el ámbito local y los ayuntamientos. Y esta es otra de las fotos también del mismo grupo de personas que están en la tricicleta, ¿no? Y me gusta también acabar con esta frase de si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ves acompañado. Y bueno, ilustra muy bien esta compañía de las personas que se hacen entre ellas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Me ha gustado mucho tu ponencia. Nos ha explicado la visión de las administraciones públicas, ¿verdad?, sobre la importancia que tiene la prevención y la promoción de la salud. Y vamos a pasar a nuestra segunda ponencia, la doctora Ana María de Andrés. Como veis, tenemos dos Anas, yo luego no me confundiré en alguna pregunta, ¿vale? Ana María de Andrés Lázaro es jefa del Servicio de Farmacia del Parque Sanitario Pere Virgili y es miembro del equipo motor del Living Lab Development del Barcelona Aging Collaboratory. Ana es especialista en farmacia, más centrada sobre todo en farmacia hospitalaria, doctora en medicina por la Universidad de Barcelona, máster en atención farmacéutica y máster en economía de la salud y del medicamento. También está con algunas líneas de investigación, o sea, un currículum, bueno, todos los ponentes. Así que muchas gracias, Ana, y adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Y bueno, un poco, ¿no?, lo que todos los ponentes plantean. Estamos en un congreso de edad y calidad de vida, entonces creo que no hace falta insistir en lo que nos estamos enfrentando todos, al envejecimiento progresivo de la población. Actualmente a nivel mundial tenemos 730 millones de personas que superan los 65 años y todos tenemos muy claro que esto va a ir a más. Hemos tenido muchos datos, ¿no?, locales de Cataluña que nos ha presentado Ana, y pues simplemente resaltar, ¿no?, en el 2050, 1 de cada 6 personas a nivel mundial tendrá 65 años más y en nuestro entorno, en Cataluña, 1 de cada 3. 1 de cada 3 es muchísimo. Entonces tenemos que cambiar un poco de la visión que tenemos sobre este sector de la población. Ana nos hablaba del edatismo, ¿no?, de cómo vemos a estas personas. Muchas veces las vemos como personas, como pacientes, muchas veces hablamos de ellas en clave de patología, de necesidades, de discapacidad, pero yo os planteo hacer otra mirada. Estamos hablando de 1 de cada 3 personas, es 1/3 de la población y tenemos que verlas como elementos clave de la sociedad y también de la economía, ¿por qué no? Porque al final, a medida que pasa la edad, ¿no?, y llegan pues, la edad avanzada, los años de jubilación, tendemos a mentalmente apartar, ¿no?, a este grupo de población, pero en realidad continúan siendo consumidores de productos y servicios, como veremos, y, ¿por qué no?, también productores de estos productos y servicios. Entonces, bueno, yo os hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que consume una persona, cualquier persona, una persona de edad avanzada o cualquiera de vosotros? ¿Qué es lo que os hace acercaros a un producto o a un servicio que os resulte atractivo y que queráis utilizarlo o consumirlo? ¿Una respuesta? ¿Alguien que se lance? Al final, lo que hace que las personas se acerquen a un producto o lo consuman es que sea una necesidad para ellos, en primer lugar. Y esto es lo primero que tenemos que averiguar, qué es lo que importa a las personas mayores, y no condicionando la respuesta desde nuestras propias opiniones, sino con una mirada muy abierta y extrayendo qué es lo que realmente ellos necesitan, qué es lo que realmente what matters most, ¿no?, que esto lo trabajan mucho a nivel de geriatría en Estados Unidos. Yo siempre centrada en el paciente porque viene del mundo hospitalario, pero al final lo que le importa al paciente o a la persona es lo que va a dirigir todas sus decisiones. Y en segundo lugar, que ese producto o ese servicio cumpla sus expectativas, dé respuesta a lo que ellos necesitan, esté alineada con sus valores y sus preferencias, ¿no? A veces desde fuera, ¿no?, como productores o como empresas, planteamos soluciones innovadoras, tecnológicas,
a través de Internet, de aplicaciones, de móviles, de lo que a lo mejor el desarrollador, de la persona de 40 años, tiene en mente que puede ser útil. Después este producto llega a la persona de 65 años y nos han hablado de la brecha digital o nos han hablado de dificultades de acceso. A lo mejor este producto diseñado de manera unilateral no va a cumplir ni estas necesidades, ni estas expectativas, ni estas preferencias. ¿Cómo podemos solucionar este problema o cómo podemos diseñar procesos o servicios más adaptados a las necesidades de las personas mayores? Bueno, pues lo primero es preguntándoles e integrándolos. Nosotros planteamos la solución a través de la metodología, aunque no es bien una metodología, a través de las plataformas de Living Labs. No sé si estáis familiarizados con el concepto, yo la verdad es que lo conocí hace 2 o 3 años. Al principio me pareció una idea como muy esotérica, pero luego la verdad es que es algo que se puede traducir en proyectos reales y que puede dar soluciones a muchas cosas y en este caso a la problemática que os planteo. Un Living Lab al final es una plataforma, es una agrupación de empresas o de agentes, ¿no?, que se agrupan o se unen para dar una respuesta sistémica, en este caso esta necesidad de integración del usuario, del consumidor. Una de las grandes fortalezas que tiene es que actúa como intermediario entre diferentes agentes. Muchas veces se habla de lo que es la cuádruple hélice, ¿no? Muchas veces lo que agrupamos es, por un lado, a la academia y a universidad y sanidad, podrían estar representadas la academia, con empresas privadas, con el sector público y, desde mi punto de vista, lo más importante, con el usuario final. Pero no como un agente que entra en un punto del proceso, sino como un agente que está desde el principio y de igual a igual con el resto de colaboradores. ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación o de esta plataforma? Pues al final es poder co-crear, crear valor, prototipar, diseñar, desarrollar, validar todos aquellos productos o servicios dirigidos a un colectivo. Nos facilitan tener esto también suena muy esotérico, un ecosistema de innovación abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que no es algo que tú creas para el momento y para un proyecto, sino que tú mantienes esta plataforma con esta articulación de diferentes agentes que está disponible para aquellos proyectos o servicios que van llegando y que quieres evaluar. O sea, es una comunidad estable de innovación y de investigación. Y al final es esto lo que queremos, ¿no? Poder integrar la parte de la investigación, la parte más académica y la parte de la innovación y traducirlo en realidades, en productos, en servicios que puedan ser utilizados por los usuarios. ¿Cuáles son las fortalezas? Nosotros utilizamos una metodología multimodal. ¿Esto qué quiere decir? Pues como tenemos representación de diferentes agentes, de diferentes empresas, según el producto o el servicio que estemos desarrollando, podemos tirar más de la investigación clásica con métodos cuantitativos, podemos tirar más de investigación a través de métodos cualitativos y de trabajo de grupo con los agentes. Estamos haciéndonos muy fuertes en técnicas de co-creación, porque al final es esto lo que queremos, ¿no? Poder captar la opinión de todos y poder transformarlo en un output. Para ello es imprescindible la participación activa de los usuarios, como os decíamos, no como un elemento más, sino desde el principio. Y, sobre todo, muy importante, también lo hacemos en un entorno real, ¿vale? Esto no se trata de hacer unas encuestas de opinión que se hacen al final del desarrollo de un producto, no se trata de enviar algo por email que nos contestan o a través de diferentes cuestionarios. O sea, nosotros lo intentamos en el máximo de lo posible testear los productos y servicios en condiciones de práctica clínica, de vida real. Yo siempre me voy al hospital. Por ejemplo, uno de los productos que tenemos es el proyecto Ágil, que es para fomentar la prevención de la salud y la prevención de la fragilidad en la comunidad, y esto lo estamos utilizando actualmente en centros de atención primaria, en comunidades de Barcelona, sobre pacientes y personas reales. Y la idea es que esto luego pueda tener una continuidad y no se quede solo en el ámbito del proyecto, de la investigación o de los X meses que dure la financiación de este proyecto. Bien, estas plataformas, estos Living Labs, se pueden aplicar y de hecho se aplican y existen para muchísimos ámbitos. Los podemos tener en arquitectura, los podemos tener en sector transportes, en sector energía, en todo aquello que queramos crear un producto o un servicio. La propuesta que nosotros desarrollamos e inauguramos hace un año es crear una plataforma, un Living Lab, dedicado al envejecimiento saludable. Bien, y este es el Barcelona Aging Collaboratory, el acrónimo es VAL, y es un Living Lab formado por diferentes empresas y agentes. Como os comentaba, tenemos participación
tanto de la academia, por ejemplo, con participación Blanquerna, UOC, tenemos aquí la parte más de la universidad, pero también la parte sanitaria, por la importancia que al final en la población de edad avanzada pues, tiene el ámbito salud, ¿no? Tenemos participación de Pere Virgili, de Vall-d'Hebron en su faceta más investigadora, la parte del VIR. Tenemos también empresa privada, porque se trata de aunar los esfuerzos, ¿no? Tenemos participación de empresas de cuidadores como Kida, de otras empresas dedicadas a arquitectura, desarrollo como FB, Universal Doctor, y para nosotros es muy importante, contamos con la participación de las personas mayores de manera directa, con la participación de FATEC. ¿Cuáles son nuestras áreas de acción? Bueno, pues como se ha ido avanzando en el caso del Living Lab, lo que intentamos es desarrollar entornos que sean age-friendly, ¿vale? Hemos tenido algunas inputs sobre cómo hacer entornos, barrios, arquitecturas, calles, parques más adaptados a la gente de edad avanzada. Combatir estos prejuicios que están muy arraigados en nuestra sociedad sobre el edadismo, ¿no? Cuando ya llega a una determinada edad ya no puedo participar, ya no puedo opinar, ya no me corresponde. Más bien al contrario, esto te afecta directamente, tú eres el agente principal que tiene que estar incorporado en las decisiones. Fomentar el integrated care, ¿no? La unión de los diferentes agentes, tanto sociales como sanitarios, para proveer el mejor cuidado que estas personas necesitan, y tener una visión también muy centrada en el long-term care, ¿no? Ver un poco cómo estas personas que van envejeciendo al final van a necesitar recursos durante muchos más años, ¿no? Estamos hablando de la esperanza de vida, ahora se ha aumentado muchísimo más, pues tenemos que planificar cómo quieren vivir y cómo queremos vivir nosotros también cuando lleguemos a estas edades, para que no sea algo que nos venga impuesto, sino algo que hayamos podido diseñar y crear a medida de nuestras preferencias. ¿Cuáles son nuestros facilitadores? Bueno, nuestro grupo tiene conexión en diferentes stakeholders, ¿no? Tenemos a través de la composición de los partners iniciales, pues podemos tirar de diferentes ámbitos en función del proyecto cuando lo necesitemos. Tenemos mucha fuerza también en experiencia de investigación a través de los grupos de recerca de Pere Virgili y de PIR. Y sobre todo estamos muy implicados en dar esta voz, ¿no? y este compromiso a las personas de edad avanzada en los diferentes proyectos. Y todo esto obviamente pues, totalmente alineado con las estrategias de la OMS, departamento, etc. ¿Cuál es la metodología que utiliza nuestra plataforma de innovación y la que utilizan la mayoría de los Living Labs en general? Normalmente son estas 4 fases las que seguimos. Suele haber una fase inicial exploratoria en la cual pues, siempre se hace una revisión bibliográfica de la situación o, ¿por qué no?, un análisis de mercado. Al final estamos hablando de desarrollo de producto, entonces toda la metodología del business pues aquí también tiene su lugar. A continuación, cuando ya tenemos un estado situacional y sabemos un poco dónde nos movemos y qué es lo que ya hay hecho y hacia dónde queremos ir, iniciamos la fase de experimentación. En muchos casos la experimentación va a través de dinámicas de co-creación, con lo cual aquí, como os he avanzado antes, todo el tema de la investigación cualitativa, design thinking, etcétera, tiene muchísimo peso. En estas dinámicas a veces se genera un producto, otras veces el producto ya viene en una fase más avanzada y pasamos a una fase de evaluación. En este caso lo que hacemos es testear los productos en entornos reales. Por ejemplo, ahora mismo en Pere Virgili estamos testeando el funcionamiento de un brazo robótico que ayuda a dar de comer a personas que tienen problemas o dificultades en alimentarse de forma autónoma. También realizamos una evaluación de la posible usabilidad o impacto. O sea, al final no nos interesa tener un producto para publicar simplemente el artículo y que quede ahí enmarcado, sino que al final lo que buscamos es la fase final. Productos útiles que cubran necesidades y que puedan permitir una fase de escalado y de diseminación, porque al final todo este esfuerzo se hace para esto, ¿no? Para obtener productos y servicios que puedan dar respuesta y que puedan estar a disposición de los usuarios. ¿Y qué tipo de productos? ¿No? Pues estoy hablando de productos, servicios, de todo tipo, ¿vale? Lo que tenemos que tener aquí es una visión que puede ir de más a menos y vuelta a escalar, ¿no? Al final son productos o programas que pueden ser incluso complementarios entre ellos. Lo más fácil de imaginarse al final es la perspectiva micro. Por ejemplo, lo que os he comentado, el brazo robótico o un botón de ayuda, de asistencia o una aplicación informática o una web. Esto sería,
la perspectiva micro, que al final nos produce productos o tecnología y que se basa mucho pues, en las metodologías clásicas de Research and Development y validación. Pero podemos ir niveles más allá. Podemos intentar, ¿no?, conseguir una perspectiva más meso e ir a evaluar o a diseñar o a co-crear servicios. Esto, por ejemplo, podría ser el ejemplo que también os comentaba del programa Ágil. Podemos diseñar un producto que es un programa de prevención de la fragilidad que se aplique en los CAPs, en los casals, en los centros cívicos. Y aquí ya pues, estamos hablando de intervenciones complejas donde intervienen diferentes agentes, médicos de primaria, fisioterapias, el propio usuario, etcétera. Pero también nos podemos ir un paso más allá e intentar ir a buscar una perspectiva macro. La perspectiva macro sería la que al final guiaría más las políticas y las decisiones, ¿no? Buscar un poco necesidades y estrategias. Aquí, por ejemplo, podría entrar el ejemplo del diseño de una nueva zona verde o cómo reurbanizar o acondicionar las calles de una zona de un barrio, ¿vale? Como podéis ver, no son mutuamente excluyentes y también se pueden interrelacionar y un mismo proyecto pues, puede tener diferentes fases en el cual a partir de un producto pasemos a una intervención más grande y esto pueda luego dar información para guiar otras decisiones a mayor nivel. Y bien, esto sería un poco las líneas generales. Al final hay mucha metodología detrás de estas plataformas y a mí me gustaría concretárosla en un ejemplo concreto. Nosotros, por ejemplo, el año pasado empezamos a trabajar con una empresa privada para aplicar esta metodología, esta plataforma del VAI, en una intervención dirigida a la promoción de la salud. En el caso concreto, la vacunación del adulto mayor. Entonces, bueno, a través de unas conversaciones se nos planteó a través del laboratorio Sanofi la situación de la vacunación en el adulto mayor. ¿Qué sabemos sobre esto? ¿Cuál es la situación que nos plantearon inicialmente? Bueno, ya nos lo ha avanzado también Ana, la vacunación es una de las estrategias preventivas más coste efectivas. Además, en las personas mayores, por un tema de inmunosenectud, la inmunidad baja e incluso es más necesario poder hacer este refuerzo a través de la vacunación. En cambio, las tasas de vacunación en el adulto mayor son muy bajas. Hay mucha tradición de vacunar a nivel infantil, todo el mundo tiene muy claro, ¿no?, los niños, el calendario de vacunación, las repeticiones, etcétera, pero parece que una vez que ya pasas los 12 años, pues ya te olvidas de que hay vacunas, ¿no? Y esto, por ejemplo, en mi caso, pues también es así, ¿no? Es como que el calendario en tu mente acaba, ¿no? Y lo que nos decía Ana, el calendario es para toda la vida. ¿Y por qué esto cobra especial relevancia ahora? Pues porque además ahora hay muchas más vacunas disponibles para estas fases de edades pues, más avanzadas, 40, 60. Antes a lo mejor nos manejábamos más con la vacuna de la gripe, pero ahora en realidad tenemos toda una batería. Neumococo, difteria, tétanos, tosferina, herpes y, como no, pues gripe y COVID. ¿Las tasas de vacunación son las deseables? No, estamos alrededor de una vacunación del 50% en el adulto mayor, por ejemplo, cuando consideramos la vacuna de la gripe, cuando en realidad lo que sería deseable sería llegar al 70%. O sea, queda mucho camino para optimizar. Y entonces, como resultado de esta aproximación que nos realizaron desde la empresa privada, nos dijeron, bueno, ¿cómo podemos optimizar, conseguir, ¿no?, que el objetivo general sería, el ideal, incrementar estas tasas de vacunación? ¿Esto por dónde pasaría? Por un objetivo secundario de mejorar la adherencia o la recepción de las campañas de vacunación que ya existen, ¿no? Estamos viendo de que hay un margen de mejora, tenemos un 20% más que podemos alcanzar. ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Y esto al final, pues nosotros lo que hicimos es aplicar la metodología Living Lab, decir, bueno, vamos a ver un poco cuáles son las barreras y facilitadores que hacen que estas personas de edad avanzada no estén acabando de conseguir ser enganchadas por las campañas de vacunación. Había una serie de hipótesis, puede ser una falta de información, puede ser una dificultad de acceso, puede ser un miedo o unas ideas preconcebidas sobre la vacunación. Entonces, bueno, al final preguntémosle, ¿no? Entonces el objetivo específico pues, fue desarrollar una serie de sesiones mediante unas técnicas cualitativas y de co-creación para extraer esta información y poder incluso presentar un prototipo de idea de qué les ayudaría a ellos a acercarse a la vacunación y tener más presente, consciente y organizado su calendario de vacunación.
¿Cómo lo planteamos? Bueno, nosotros creamos un grupo de trabajo en el Living Lab entre los diferentes miembros y planteamos la propuesta que nos hacían y la necesidad. De este grupo, pues seleccionamos diferentes empresas o participantes que tenían experiencia específica para dar respuesta a esta necesidad. En este caso, el proceso fue liderado por Blanquerna, porque tienen mucha experiencia en métodos cualitativos y de co-creación. También Pere Virgilio por la parte de vacunación, sanidad, y contamos mucho con la participación y el feedback de FATEC, que es la Asociación de Personas Mayores. En este caso era un proyecto a pequeña escala, entonces de toda la batería, ¿no?, dijéramos, de desarrollo que se puede hacer en un Living Lab, nos planteamos hacer la fase de exploración y experimentación como más firmemente, ¿no? Hicimos una revisión de la literatura para poder hacer un poco el overview del estado de situación y después diseñamos una fase de experimentación a través de dinámicas participativas y sesiones de co-creación. ¿Dónde llevamos a cabo este tipo de dinámicas? Lo llevamos en la sede del Vall, ¿de acuerdo? La sede del Vall está instalada en el recinto del Parc Sanitari Pere Virgili. Si lo conocéis, es un recinto hospitalario que cuenta con varios edificios y varios espacios verdes y espacios abiertos, y en uno de ellos el año pasado, previamente a la inauguración del Vall, IKEA nos hizo la donación de lo que llamamos la Casa de Pensar. La Casa de Pensar es una pequeña caseta que en el interior tiene un comedor con muebles de IKEA, donde llevamos a cabo las sesiones de co-creación. ¿Por qué? Porque esto también genera un entorno como más amigable y que fomenta más la participación de los agentes y también la aproximación. A lo mejor a una persona mayor le cuesta más ir a una sala de un hospital y hacer allí las dinámicas, en cambio esto está en medio de una zona que podría ser una calle o un parque y bueno, es muy abierto, muy luminoso y la verdad es que nos está dando muy buenos resultados en las dinámicas que estamos aplicando. Aparte de cuando las utilizamos para proyectos concretos, también tenemos unas sesiones programadas de manera rutinaria que son parte de la cartera de desarrollo del Vall, que se llaman el vermut dels dijous, de los jueves, ¿no?, donde viene la gente y exploramos diferentes temas relacionados con prevención y con envejecimiento. ¿Qué hemos podido realizar hasta ahora? Bueno, aparte de la revisión inicial, que esto al fin y al cabo pues, es una metodología más clásica, hemos llevado a cabo 3 grupos focales que se realizaron entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre, que ya queríamos hacerlo un poco aproximándonos a la época de la campaña para que la gente estuviera también más sensibilizada y ya lo tuviera todo un poco más fresco. Han sido sesiones de 1 hora de duración, realizadas por una conductora experta que llevaba el grupo y un observador que recogía toda la información. En estas sesiones se han incluido a 20 informantes con este perfil, 13 mujeres, 7 hombres, esto un poco reflejando también el perfil de edad avanzada, y hemos querido incluir un perfil de pacientes muy variado. ¿Por qué? Porque al final las campañas de vacunación van dirigidas a la población general, con lo cual hemos incluido personas autónomas, dependientes, en domicilio, en residencia, también con patología, podrían tener una patología crónica o aguda, las que estaban alguna hospitalizada, y también hemos querido ver diferencias entre personas de nacionalidad española y personas migradas, ¿vale? Al final lo que nos interesa es tener un grupo heterogéneo para que nos pueda ir aportando diferentes inputs. No nos interesa que todo el mundo vaya opinando lo mismo, sino poder extraer el máximo de información posible. Aquí era muy importante, se hicieron varios grupos de trabajo para definir los perfiles y se dio mucha importancia a las personas dependientes, a los cuidadores, porque nos dimos cuenta que en muchos casos el hecho de que una persona se vacune o no también va a depender más de su entorno a lo mejor que de sus propias decisiones, y esto también lo quisimos reflejar. Y el tema de las personas migradas también nos pareció interesante poder explorarlo, porque al igual que nos pasa con la perspectiva de género, pues también hay muchos factores culturales y de creencias, que esto al final es lo importante para ellos, ¿no?, porque es lo que va a guiar tus decisiones, que a lo mejor puede ser diferente entre diferentes nacionalidades. Y ahora mismo estamos en la fase de transcripción de las entrevistas grupales y de análisis. Para realizar los grupos focales o estas sesiones de cualitativas o de co-creación, también el grupo de trabajo definió unos guiones previos, ¿vale? Hay mucho trabajo previo antes de hacer esta sesión de 1 hora para poder sacar el máximo de información. Entonces, bien, en el grupo de trabajo lo que se marcó fueron diferentes dimensiones que se querían explorar
a lo largo de estas sesiones, ¿no? Que el conductor intentara que siempre se pasara por estos temas. Se marcaron como dimensiones relevantes las siguientes, ¿no? La experiencia del paciente, ¿vale? La opinión que tenía de la vacunación y sus experiencias previas. Aquí hay mucho tema de creencias y barreras de este tipo, ¿no? Como más internas. Después también exploramos la parte de necesidades de información, ¿vale? Un poco sobre la información recibida, el conocimiento de la utilidad de las vacunas, las fuentes de información a las que acceden. En nuestro entorno en Cataluña hay muchísima información disponible, pero queríamos ver a esta población de edad avanzada como cuánto la llega y cómo sobre todo la recibe, si le es útil, si no o si se puede mejorar. También quisimos identificar barreras y facilitadores para la vacunación. Aquí muy importante también el haber incluido personas, de lo que os comentaba, personas dependientes y cuidadores, ¿no? Para esta gente que a lo mejor autónomamente no puede ir y a lo mejor el hecho de tener que desplazarse al CAP puede ser una barrera real para la vacunación. Y finalmente también exploramos diferentes preferencias y opciones de mejora. ¿Vale? Interrogamos la pregunta, les extraímos información sobre la valoración del programa vacunal que actualmente existe y también pues, les planteamos que nos dijeran posibles ideas o propuestas de mejora. Y bueno, un poco hasta aquí porque estamos en fase de validación y análisis de los resultados y bueno, el grupo de trabajo, lógicamente, hasta que no tenga todo extraído, pues no quiere dar unas conclusiones robustas, ¿no? sobre la información extraída, pero al final un poco la conclusión de esta sesión o lo que os queríamos transmitir es lo que tenemos todo claro, las personas de edad avanzada son una parte fundamental de la sociedad y de la economía y tienen que ser consideradas como tal, como agentes activos. La aceptación de las estrategias de prevención y promoción al final va a depender de las necesidades percibidas de estas personas y de sus preferencias y valores. No vamos a poder forzar ningún programa que al final no salga de ellos, porque si no estamos condenados al fracaso o al menos a no llegar al porcentaje de alcance que deseamos. Y plataformas como el VAL, con la metodología Living Lab, pues pueden ser una alternativa o una opción para poder desarrollar productos y servicios mucho más adecuados a las necesidades reales. Y esto es porque al final incluimos al usuario desde el minuto 1 como agente activo. Y bueno, en el caso concreto de las vacunas, esperamos identificar las barreras y facilitadores y poder facilitar un prototipo que incluso se compartirá con diferentes proveedores a nivel hospitalario, agencias de salud pública, organizaciones de pacientes, para poder ver si se puede hacer una propuesta de una herramienta real de mejora que pueda facilitar la vacunación en este sector de población. Y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana, deseando escuchar esas facilitadores y esas barreras cuando salga el estudio y que lo podamos compartir y conocer todos. Bueno, y pasamos a nuestro tercero ponente, que es Miguel Usabel. Miguel es cofundador y CEO de Anubis Analytic. Tiene una experiencia de más de 25 años, muy grande, como consultor, investigador y académico a nivel internacional. Es profesor asociado en la Carlos III, en Madrid, profesor titular, perdón, y ha ocupado diversos puestos ejecutivos académicos, como vicedecano, vicerrector y director del máster en Ciencias Actuariales y Financieras. Más cosas, pero yo creo, como tenemos poco tiempo, empezamos. Miguel, muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias a Edad y Vida por la invitación. Muchas gracias también a Raúl por la presentación. Y bueno, pues yo voy a empezar con una confesión, y es que yo no quiero envejecer saludablemente, ¿no? Yo quiero morir siendo joven o estando joven. Ese es el objetivo, ¿no? No quiero envejecer, quiero morir todavía sintiéndome y haciendo las cosas que hace un joven, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué podemos aportar desde el punto de vista más de investigación, más del punto de análisis de datos en esta experiencia que sería el proyecto Anubis, ¿vale? Entonces, os digo qué significa Anubis, es un acrónimo, ¿no? Es un Actuarial Network Use of Basis on International Salubrity, que básicamente, bueno, pues es un análisis multidisciplinar de todas las tendencias que hay de vanguardia en literatura científica, teórica y práctica,
pues a la hora de darle una solución, sobre todo a lo que es la evaluación de los mayores. Se sustenta sobre 3 pilares fundamentales. Yo soy, desgraciadamente, un actuario, perdonar, es un defecto que tengo, soy actuario de seguros. Y una parte es el cálculo actuarial, ¿no? Es las tablas de mortalidad y un poco los modelos que utilizan las compañías de seguro, el sector financiero, para abordar pues, ciertas problemáticas. La otra es las bases de datos de investigación médica. Tenemos un grupo de médicos y de enfermeras que han estado colaborando con nosotros durante 2 o 3 años a la hora de desarrollar este modelo que ahora os vamos a presentar. Y el último es bueno, pues la analítica de datos, es decir, toda la cosecha un poco de datos que hemos ido recopilando durante todo este tiempo que nos ha ayudado pues, a perfilar el modelo y a tomar decisiones. Es un proyecto que se han involucrado las universidades, la Carlos III y la Universidad de Alcalá de Henares, y hasta ahora, espero que podamos decir más el año que viene, hemos recibido financiación parcial por parte de la Fundación Mafre y por el Inserso, en este caso un proyecto en colaboración con la Fundación Edad de Vida para desarrollar lo que vamos a llamar ahora el TESA Nubis, ¿vale? Vamos a empezar. Básicamente empiezo con un esquema de parte izquierda, parte derecha del hemisferio cerebral. Ya veo mucho médico, lo vais a entender rápido, ¿no? Entonces, la idea es ver un poco en qué se sustenta la parte gris, ¿no? La parte izquierda, la parte de inteligencia o matemática o análisis. Son 4 fases. El primero es un test, ahora veremos en qué consiste. Es un test rápido, es un test sucinto, un test operativo de visión 360 sobre bueno, pues el estado de una persona. El siguiente es un modelo de las llamadas situaciones agravadas de fragilidad. Ahora las vamos a ver y muchas ya las habéis mencionado en vuestras presentaciones las compañeras y los presentadores también las han mencionado. El siguiente es los planes personalizados de ganancia funcional o evitación del deterioro, ¿vale? Al final hay que tomar acciones, hay que un poco que decidir qué se puede hacer, qué no se puede hacer y sobre qué se debe hacer foco y en qué medida y en qué gasto, ¿no? Al final todo es un problema económico y se relaciona con el gasto. Y el último, esto es un poco más nuestro, es un modelo actuario de mortalidad prematura, es decir, de una forma muy suave, si no tomas acciones o si las tomas, cuál es el aumento o la disminución de tu esperanza de vida, de forma relativa, de forma suave, pero que la gente tenga cierto feeling de dónde está su posición, digamos, con respecto a no solamente envejecer, sino bueno, pues morir de lo más tarde posible, ¿no? Y esa es un poco la labor que hacemos, desgraciadamente, los actuarios, ¿no? Las compañías de seguros. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los 4 ejes o las 4 motivaciones que influyen en el desarrollo de esta iniciativa? La primera es tablas de mortalidad y dato estadístico del INE sobre bueno, pues, causas de muerte, muerte por regiones, etcétera, etcétera. La siguiente es variables de entorno. Son variables que se recogen normalmente de servicios de asistencia domiciliaria, teleasistencia, sensores wearables, asistenciales directamente, pues en ahuyentamientos, etcétera, en viviendas, etcétera. Es decir, variables en qué entorno está viviendo pues, nuestros mayores. La tercera, y es un poco la que ha merecido más foco en nuestro estudio, es las variables de literatura científica que creen nuevos paradigmas, que creen nuevas fronteras en cuanto al estudio de la longevidad. Y ahora voy a retaros, ¿no? Voy a poner algo, yo creo que disruptivo, obviamente con derecho a opinar, pero que nosotros hemos constatado en la literatura científica como una ruptura de moldes. Ahora lo vamos a ver. Y por último, el concepto de fragilidad con morbilidad, que desgraciadamente pues es una de las características principales con las cuales envejecemos, ¿no? Envejecemos con estas 2 digamos, características y en ese sentido, pues, por ejemplo, efectos estadísticos hemos utilizado también el modelo Profund para hacer estimaciones de la esperanza de vida en modelos pluripatológicos con comorbilidades, ¿no? Entonces serían las 4 motivaciones, las 4 reflexiones o 4 ejes de, bueno, pues que van un poco a nutrir los estudios posteriores que ahora os voy a presentar. Bueno, en principio vamos a empezar con las variables en literatura médica y un poco lo que hemos venido aquilatando durante este estudio es cuál es el impacto que tienen ciertos factores en lo que sería por la esperanza de vida o el decrecimiento de la mortalidad en la población en los últimos años. Todos vemos que aumentamos, por ejemplo, antes lo decía alguna compañera, pues cada 10 años aumentamos 2 años, ¿no?, de esperanza de vida. La pregunta es por qué aumentamos 2 años y sobre qué variables se sustenta ese aumento de la esperanza de vida. Entonces, lo que vemos cada vez más es que las
razones sociales, todo lo que es el universo de las relaciones humanas, es lo que más impacto está empezando a tener en lo que sería la longevidad de las personas, un envejecimiento saludable, un envejecimiento deseable. Por supuesto, hay partes médicas, hay partes de ejercicio, dejar de fumar, vacunarse, por ejemplo, es muy importante, pero empiezan a tener cada vez más, o se empiezan a detectar más en literatura científica. Obviamente la literatura científica no está de acuerdo en todos los aspectos, pero sí que se empiezan a notar una cierta deriva hacia la parte social, a la parte relacional, ¿no? Esta deriva se empieza a detectar del 2003 y sigue, ¿no? Continúa por ejemplo, la revista Science el año pasado, pues corrobora un poco esta tendencia, ¿vale? Donde tenemos que la integración social, relaciones cercanas, y luego, por ejemplo, las médicas, dejar de beber, dejar de fumar, vacunarse, etcétera, etcétera, obviamente tienen un gran impacto, pero si os dais cuenta, la pirámide, la parte superior de las causas, la ocupan, curiosamente, temas sociales. Nosotros hemos añadido una más que suele ser bastante, empieza a aparecer también con bastante fuerza en la literatura científica, que es las dietas bajas en calorías, ¿vale? No dejar de comer, sino comer poco, ¿vale? Suele ser también una de las variables que está empezando a pegar fuerte en literatura científica como una de las, pues de las explicaciones de esa longevidad, de ese aumento de esos 2 años por cada 10, por cada década de vida, ¿no? Y bueno, algunos resultados, si queréis aburriros un rato, ¿vale? Básicamente es, pues, por ejemplo, si hablamos de soledad emocional, la diferencia, por ejemplo, de soledad emocional y soledad social, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero si hablamos de soledad emocional, pues, por ejemplo, si le ponemos métricas, que al fin y al cabo nosotros somos cuantitativos, somos actuarios, por ejemplo, hay un 18,6 en riesgo de mortalidad por todas las causas si te desvías de una media, vamos a decir, de una medida de soledad, ¿no? Que puede ser la medida de la Universidad de Los Ángeles, la UCLA y bueno, pues otras diferentes. Si te desvías en los percentiles un poco que ocupas dentro de lo que sería una medida de longevidad, perdón, de soledad emocional, pues empieza a aumentar tu riesgo en 18,6. Es decir, estamos poniendo ya métricas, estamos poniendo números a lo que el impacto real que puede tener la soledad en una persona, ¿vale? En cuanto a propensión a morir. No es un avance interesante. Obviamente es de la literatura científica. También un poco a lo que sería el estado, la soledad emocional, pero en personas que realmente no están todavía deterioradas desde el punto de vista físico-funcional. Miras, por ejemplo, por un test de Barthel, como podría ser una de los impactos mayores que puede tener es la soledad, ¿no? Porque ya que están bien físicamente, seguramente no van a morir de una patología directa. Pero la soledad emocional es tremendamente erosionante y está medido ese impacto en estas revistas, ¿no? Otro, por ejemplo, es el tipo de personalidad, ¿no? Si hay algún gerontólogo o algún psicólogo en la sala, el modelo de los 5 factores, ¿no? Y cómo impactan estos 5 factores dentro de lo que sería la mortalidad futura de una persona, ¿no? Por ejemplo, hemos detectado que el factor de escrupulosidad, o llamado consciencia también, en la escala, en el modelo de los 5 factores, es tremendamente importante, ¿no? Teniendo una disminución de un 35% en personas que son capaces de adherirse bien, oye, pues a ir a las revisiones médicas, a tener, por ejemplo, un control sobre la medicación de forma disciplinada, etcétera, etcétera. Este tipo de personalidad tiene mayores probabilidades de fallecer, perdón, de sobrevivir que personas un poco más relajadas, un poco más dejadas, un poco más indisciplinadas, ¿no? Y eso también lo constata la literatura y asocia un número muy concreto, que es un 35% de probabilidad. Otro también, por ejemplo, lo que llamamos nosotros el locus de control del trabajo. Los últimos años de vida laboral son también muy significativos e impactan mucho en el desarrollo de demencias futuras y también en las tasas de mortalidad, ¿no? Entonces, según lo que llamamos nosotros locus de control, no nos vamos a aburrir con lo que es un locus de control aquí, pero básicamente es el estrés que has generado por no poder controlar tu performance laboral, es decir, digamos, el desarrollo que tú hagas de tu trabajo, si realmente lo has podido controlar o ha sido algo totalmente exógeno y que te ha generado una cantidad de estrés laboral los últimos años de tu vida. Y también haber entrado en programas de obsolescencia. Antes hablábamos de edadismo. El edadismo muchas veces se traduce en que los últimos años de vida laboral eres degradado, eres
o acabas en el paro, en un paro de larga duración del cual no te vas a recuperar, o directamente te van a poner a hacer cosas que no estás acostumbrado, no era tu trabajo hasta ese momento, ¿vale? Eso tiene un impacto también que ha reflejado la literatura científica en esas métricas que veis aquí. Básicamente, muy rápidamente, y para resumir estas 2 slides, es simplemente que veamos el impacto que tienen real en métricas de estos factores de los que todo el mundo habla, pero al final nadie materializa en algo concreto en cuanto a probabilidad de morir o sobrevivir o envejecer. Vale. 2 cosas importantes en cuanto a fragilidad y morbilidad, y es algo que todos conocemos, y es un poco lo que hablábamos de las intervenciones orientadas hacia la persona, y es que cuanto más empieza a ser complejas las condiciones, vamos a decir, sanitarias de una persona, la forma de aproximarte a cualquier tipo de mejora es totalmente personalizado. Todo el mundo está con el tema de que hay que hacerlo centrado en la persona. Centrar en la persona es realmente individualizar, es hacerlo preparado para esa persona en concreto y no como medidas generales. Es una impronta muy importante. Esta gráfica de Age Aging, una revista internacional, pues pone foco en eso. Obviamente no es muy ilustrativa desde el punto de vista cuantitativo, pero sí que se ve la tendencia a aumentar, digamos, ese foco en lo que sería la personalización de los cuidados, la personalización de las actuaciones, ¿no? Y por último, muy rápido, esto se ha hecho para población escandinava, es básicamente el porcentaje de comorbilidades a las cuales nos vamos a encontrar según las edades, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que nos vamos a encontrar siempre es un escenario de alta comorbilidad, de muchas enfermedades compitiendo, porque quien le hace envejecer más deprisa, ¿vale? Esto es por población escandinava, pero bueno, yo creo que es fácilmente extrapolable a una mediterránea o a cualquier zona del planeta, ¿no? En definitiva. Bien, vamos a pasar a algo concreto, y es un sistema de evaluación, ¿vale? Vemos muy importante que los mayores sean evaluados. Al final, si no evalúas, no eres capaz de darle una solución, no eres capaz de traspasar el paso a la atención personalizada, si no has evaluado qué realmente necesitan, ¿vale? Nosotros, modestamente, sustentamos este sistema de evaluación en 4 actuaciones y 3 pasos. Vamos a verlo muy rápido. Recordad que habíamos hablado de un test Anubis. Un test Anubis es un test que ahora lo vamos a ver, se pasa en 10-15 minutos y da una perspectiva 360 sobre estas acciones que nosotros hemos comentado anteriormente. Ahora hablaré un poquito más de él. Y sería en el paso 1. En el paso 1 haríamos un test Anubis, un análisis de propensiones de los riesgos de situaciones agravadas de fragilidad, ahora veremos lo que es, y por último, un informe personal. Las personas tienen derecho a saber qué aspectos mejorables puedes tener en tu vida para vivir más y vivir mejor con mensajes positivos. No hay que asustar, tampoco hay que decir que te vas a morir mañana, pero sí que las personas necesitan saber, evaluar y saber qué les está pasando, tienen derecho a saberlo. El segundo paso es recomendarles acciones que redunden en su beneficio de o no deteriorarse, ¿vale? O, bueno, pues mejorar, ¿por qué no? También pueden mejorar, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos nosotros un plan personal de ganancia funcional. Ahora veremos en qué consiste. Y por último, anexo, complementario, es el cálculo de índice de fragilidad actuarial. Un índice de fragilidad actuarial básicamente es decir cómo están en relación al horizonte de vida con respecto a la media. No se les dice años, obviamente, pero se le dice porcentajes. Por ejemplo, estar en un 80% significa que tienes una reducción del 20% de esperanza de vida sobre tu mismo corte de población, ¿vale? O puedes estar en un 110, no vamos a ser negativos, podrías estar por encima. Pero es que tengan una conciencia de, según su situación, qué les está pasando, qué les va a pasar con su horizonte de vida, ¿vale? Evitando años, porque esto es un poco drástico, pero sí que conozcan eso. Hay personas que lo pueden asumir, otros que no, no es necesario, digamos, comunicarlo a todas las personas, pero es un dato importante, sobre todo porque te hace despertar a que no debes deteriorarte más o que debes mejorar. Es algo que a veces puede ser un acicate para que estas personas pues inicien un programa. Y el paso 3 es la reevaluación, es decir, no tiene sentido hacer una evaluación muy exhaustiva en un momento dado, a prescribirles un plan de mejora funcional y abandonarlo y dejarlo ahí. No, esto es una continua lucha contra el deterioro, una continua lucha contra la mejora, bueno, a favor de la mejora. Y esto tiene que implicar reevaluaciones cada 3-6 meses, análisis de evolución y análisis de coste-eficiencia. Los cuidados no son gratis.
tenemos que ver qué cuidados son los más necesarios y los más eficientes para mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas. Y en eso es un poco lo que nos vamos a enfocar en este sistema Anubis, ¿vale? Vamos a ver entonces, si queréis, los 4 pasos y, bueno, pues comentamos. El primero es nuestro test Anubis. El test Anubis lo que hace es un test muy sencillo, se tarda 10-15 minutos y la idea es evaluar 16 aristas de evaluación del mayor. Este test Anubis, afortunadamente, nos han dado una ayuda el Inserso en colaboración con la Fundación Edad y Vida, ¿no?, la que organiza este congreso, para que lo pongamos en marcha en centros de día, en residencias, en SAD también, y en cualquier entorno, ayuntamientos también que quieran colaborar para hacer evaluaciones de los mayores. Todo el dato de este test, que se puede hacer por un móvil, si alguien lo quiere hacer, se lo podemos mandar, es a partir de 70, ¿vale? Entonces, bueno, hay que esperar unos años para hacerlo, ¿no?, para la mayoría de la audiencia aquí. Pero se puede hacer con un móvil, el dato viaja directamente a nuestro servidor central, queda residente en el servidor central, no en el cajón de una residencia ni en el ordenador de la residencia. Queda en nuestro servidor central, obviamente cumple todas las exigencias y parabienes y liturgias de la Ley de Protección de Datos, y se hacen luego análisis, se aplica inteligencia artificial, se pueden hacer análisis sectoriales por géneros, por localización geográfica, y bueno, es un test muy sencillo, nos ha costado 2 años desarrollarlo y ahora estamos en fase un poco de implementación en la vida real, con la ayuda del Inserso y la Fundación Edad y Vida, ¿no? Básicamente, para que os hagáis una idea, lo que consiste el test es hacer una especie de pirámide, donde la cúspide es un 10, es la máxima nota, y luego, según vayas, bueno, pues, situándote en cada una de estas aristas, pues vas sacando una puntuación, ¿vale? Hay unas zonas de intervención, como veis ahí, que son, por ejemplo, sacar menos de un 4. Si cateas el test, pues entonces te vamos a prescribir una serie de acciones, unas van a ser obligatorias y otras van a ser, bueno, pues no obligatorias, complementarias, si queréis. Y según la geometría, ¿no?, que tenga ese poliedro, como lo queramos llamar, pues va a haber unas recomendaciones o va a haber otras, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos una arista médica, una arista paliativa, una arista preventiva y aristas de genética psicosociales, ¿vale? Insisto, son test que nos ha llevado mucho tiempo hacer, porque la idea es captar la máxima información con el mínimo número de preguntas, ¿vale? No olvidéis que venimos del mundo asegurador y para vender un seguro hay que preguntar lo mínimo posible y captar la máxima información para tarificarlo y, bueno, pues marcarlo en un análisis de riesgo aceptable, ¿no? Entonces, esa es un poco lo que sería bueno, en qué se materializa el test Anubis. Insisto que se hace en 10-15 minutos, ¿no? Bien. La segunda pata de lo que es el modelo Anubis de evaluación es la captación de las llamadas situaciones de agravamiento de fragilidad, las que llamamos SAF, ¿vale? Esto lo hemos hecho en conjunción con empresas de SAT y empresas de teleasistencia, que nos han dicho cuáles serían las variables principales para que, gravitando alrededor del concepto de atención personalizada, puedan tener un impacto futuro bastante importante en lo que sería el envejecimiento y la salud de las personas, o en el deterioro de las personas. Nosotros hemos captado estas 9 que veis ahí. Si os dais cuenta, la cuarta es sobrecarga del cuidador, ¿no? Es una de las variables. Otras son las caídas, otra es el duelo complejo, deterioro cognitivo, bueno, maltrato, violencia de género, que no es algo que los mayores, desgraciadamente, se libren. Entonces, todas estas situaciones son muy estresantes, tienen mucho impacto en lo que es la calidad de vida de los mayores y en el deterioro. Y desde ese punto de vista las detectamos como situaciones. ¿Cómo las predecimos? Ahora lo vais a ver desde el punto de vista matemático, dentro de un momento, pero básicamente estas son las variables que conjugamos. Son variables de expediente, del colectivo de referencia, características personales, recursos económicos, vivienda. Decíamos antes también, ¿verdad?, la Generalitat, que habéis hecho un mapa, ¿no?, de localización geográfica. Obviamente esto tiene mucho impacto, ¿no? Y luego variables derivadas de cuestionarios de evaluación, que puede ser el nuestro o no, el test Bartel y todas estas baterías de test que existen. Hay una cosa muy importante que me gustaría mencionar, y es que el test Anubis no es un test médico, es un test de evaluación, no pretende sustituir a ningún test, digamos, de cognitivo, ni tampoco de evaluación médica, no tiene ese objetivo, sino captar en muy poco tiempo y en muy pocas preguntas una situación, dar una imagen, dar una fotografía
para poder tener acciones rápidas. Esa es un poco la idea, insisto, no pretende sustituir obviamente a la profesión médica. Y bueno, las otras variables, ya para terminar, son las secuencias de servicio cuando trabajas, por ejemplo, en teleasistencia, donde tienes sensores de todo tipo, sensores de movimiento, sensores de muchas wearables, por ejemplo, también, que ahora están también muy de moda para ponérselos a los mayores. Entonces, todo este tipo de información, al final, puedes generar una serie de técnicas predictivas. Nosotros hemos desarrollado una propia que está basada en árboles de decisión, porque nuestro entorno de actuación es todo lo contrario a Big Data, es Small Data, es decir, tenemos muy poco dato, entonces hemos tenido que desarrollar una metodología propia de ámbito universitario basada en las teorías bayesianas, perdón por la palabra, que al final lo que hace es captar y predecir todo este tipo de eventos, las 9 situaciones de fragilidad, en un entorno de poco dato, que el Big Data no existe. ¿Vale? O podrá existir en el futuro porque vamos a ser muchos mayores, pero de momento estamos en Small Data y Very Small Data. Entonces esa es un poco la idea. Y bueno, hemos desarrollado una filosofía y una metodología propia, que no es el caso de aburriros ahora con ella. ¿Vale? Bien, para mí esto es lo más importante. ¿Vale? Es la parte C, de las 4 letras, A, B, C, esta es la C y es para mí la más importante. Y es generar los planes personales de ganancia funcional y retraso del deterioro. ¿En qué consiste esto? Consiste en matrices de transición, ¿no? Es una cadena de Markov, perdonad otra vez por la inclusión estadística. Básicamente lo que hacemos es, tienes 2 opciones, hacer el plan de ganancia funcional o puedes no hacerlo. Si lo haces, tienes esas transiciones a los distintos estados y cada una de las acciones tiene un índice medio de ganancia funcional, es decir, tienes como una especie de gradiente que te dice lo que vas a mejorar. Según lo que mejores, bueno, pues vas a estar en una de las 3 opciones, 0, 5, 10. 10 estás perfecto, 5 estás en media, 0 estás hecho polvo. Entonces, según vayas avanzando, te prescribo eso. El índice de ganancia funcional está muy vinculado con el coste que quieras hacer. Es decir, cuanto más, obviamente, caro es, pues más ganancia funcional vas a tener. Pero bueno, tienes que ver para cada una de las aristas que hemos visto, funcionales, cuál es la que más te va a aportar a la hora de tu calidad de vida, es decir, un análisis puro de coste-beneficio. Y lo hacemos a través de estas matrices de ganancia funcional, ¿vale? Ahí me voy a dejar, ¿de acuerdo? Luego otra cosa, ya para terminar, con el tema actuarial, lo que hacemos es lo que os decía antes de las curvas de supervivencia agravadas o atenuadas. Por ejemplo, aquí vemos una mujer de 75 años que se le ha detectado un cuadro grave de soledad agravada. Entonces, por ejemplo, como veis, puede haber hasta una reducción media en edad modal de 6 a 7 años. Esto ya es muy actuarial, ¿vale? Si se le detecta esto, es verdad que son 6 o 7 años y esto ya se toca, esto ya son 6 años menos de vida, ¿vale? No es que te vas a encontrar mal. Y, por ejemplo, lo mismo pasa para una persona, en este caso un hombre de 80 con poca disciplina, pues el típico abuelo que no toma la medicación, que no va a las revisiones, etcétera, etcétera. Pues eso, según la literatura científica, le puede acarrear pues una reducción en el horizonte de vida cercana a 4 o 5 años, ¿vale? Entonces, bueno, esto ha sido un poco lo que sería la filosofía Anubis de evaluación del mayor en estas 4 facetas. Es un proyecto universitario que se ha plasmado en este test Anubis y en estas creaciones de estos planes personales con estas matrices de transición. Y ahora estamos en fase un poco de aplicación esto pues en residencias, en centros de día, etcétera, ayuntamientos, con la ayuda del IMSERSO, Fundación Mafre y Edad y Vida, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Súper interesante el proyecto. Vamos, creo que daría lugar a seguir hablando, debatiendo, pero nos encontramos que es bastante tarde en el horario que teníamos planificado. Entonces, yo pasaría directamente a las preguntas del público, si tenéis alguna cuestión de cara a nuestros ponentes, porque no podemos hacer debate. A mí me han gustado mucho las presentaciones y he intentado pues, que escucháramos, además que han tenido trabajo nuestros ponentes para traeros estos temas innovadores. Entonces, bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que os gustaría que trasladáramos a los ponentes. Por aquí tenemos, muy bien.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesantes las 3 presentaciones. Mi pregunta era para Ana Bocio sobre el mapa de las actividades comunitarias que comentaba, que me parece una gran iniciativa muy interesante, sobre todo el hecho de que esté integrada con la historia clínica de atención primaria. Y mi pregunta era sobre si habéis hecho alguna labor de formación o de promoción en los médicos de atención primaria para que seas consciente, que lo conozcan y que lo utilicen, y si lo están utilizando y están prescribiendo ese tipo de actividades. Sí, pues sí. Gracias por la pregunta y por el interés. Realmente es un mapa que se alimenta de la propia comunidad, o sea, las propias entidades son las que suben sus activos al mapa y los actualizan y una vez al año más o menos se reciben un aviso de que, oye, esto sigue estando en vigor, esta actividad sigue vigente o no, para que esté lo máximo actualizado posible. Está integrado en la historia clínica a través del programa que llamamos de prescripción social, que es lo que os comentaba antes, ¿no? A través de una evaluación de test básico de bienestar emocional, ¿no? De detectar soledad no deseada o algunos malestares de la vida cotidiana. El profesional de la atención primaria puede acceder directamente a este mapa y en su centro de salud se le abren las actividades que están en su zona, en su barrio, ¿no? En el barrio de la propia zona del área de atención primaria. Entonces ahí sí que se ha hecho formación de prescripción social, de cómo hacer este acompañamiento después a las personas que se derivan a alguna actividad de la comunidad y bueno, los profesionales de atención primaria los conocen. De hecho, bueno, ahora estoy viendo aquí justo detrás una compañera de atención primaria de un área básica que, bueno, en principio lo conocen, se ha hecho formación, hay una formación que está colgada continua para que puedan acceder todos los profesionales de atención primaria y la idea es alimentar el mapa lo máximo posible y bueno, hacerlo vivo, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias. Me vais a permitir que paremos aquí porque algunos de los ponentes tienen el transporte ya a punto de salir. Daros las gracias a todos los que habéis acudido. Daros las gracias a los ponentes. Han sido unas ponencias realmente extraordinarias, os lo digo en serio. Uno ya es zorro viejo y me han encantado los tres desde la perspectiva social. Me he sentido muy incluido porque yo hace 10 días que cumplí 65, así que veo que la sociedad sigue contando conmigo, que eso es importante ahora sin coñas, y tus números la verdad es que son, en fin, apabullantes. Muchísimas gracias, María José, por coordinar esta mesa y lo dicho, gracias y hasta mañana.